se haya relacionado con la violencia o con el dolor que lleva por dentro, evitándolo. Es súper clásico ese mecanismo de defensa que se llama, ¿no? Hoy converso con el psicólogo clínico de la Universidad de Chile, Pablo Lefío. Evitar el dolor. Entonces es una persona que se transforma en una persona que en realidad es evitativa, ¿no? Que hace cosas pero tiene muchas amistades, tiene muchos quehaceres, o trabaja mucho, se da mucho eso acá también. Es un trabajólico, entre comillas, ¿no? Y eso sucede porque responde a un mecanismo de evitación del dolor. Ejercicios o rituales que puedan ayudar a resignificar el dolor. Porque la música en sí alivia muchas cosas también, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que tienes un dolor, una angustia o un algo que simplemente no pueden poner en palabras? ¿Qué pasa cuando las palabras no alcanzan para sanar? Los soportes de la salud mental son las ocupaciones, el trabajo, ¿no? El ocio incluido ahí y las relaciones afectivas. Eso es lo que a ti te soporta, te da un colchón para que tú puedas andar en la vida. En este episodio hablamos de cómo la música no es solo lo que escuchamos en Spotify, sino el soundtrack de nuestra identidad y de nuestra psicología. Pablo nos cuenta su experiencia trabajando desde el dolor físico extremo hasta el dolor emocional de los traumas de infancia y cómo un simple sonido puede abrir puertas que la mente había cerrado con llave. Hablamos de la reinvención, de por qué repetimos patrones en el trabajo y en el amor, y de esa delgada línea entre ser resiliente y simplemente estar huyendo de nosotros mismos. Esta es una conversación honesta y transformadora. Es una conversación de gente con buena vibra. Gente con buena vibra es presentado por Elija su propiedad, de Patricio Espinosa. Este podcast se graba en los espacios del Centro Cultural Diquén, Villarrica, con la colaboración de Sergio Retamal Foto. Las opiniones expresadas por las personas invitadas en Gente con Buena Vibra son responsabilidad exclusiva de quienes las comparten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación honesta, profunda, donde exploramos historias de transformación, herramientas de crecimiento personal y caminos hacia una vida más auténtica. La intención es que a través de cada episodio puedas descubrir nuevas perspectivas, conectar con experiencias reales y encontrar inspiración para tu propio proceso de reinvención. Creemos en el poder de la vulnerabilidad, la coherencia y la buena vibra como motores de cambio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí estamos una vez más en un nuevo episodio de Gente con Buena Vibra. Gracias por estar allí. Gracias por suscribirse, por seguirnos, por sus comentarios. Esta es una comunidad que cada día crece. Gracias por ser parte. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, acá estamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pablo Lefío es psicólogo clínico, musicoterapeuta, docente. Qué bueno. Pablo, ¿tú eres de aquí de Villarrica? No, yo soy oriundo de la quinta región cordillera de la ciudad de Los Andes. Ya. Ahí nací, pero me he pegado harto recorrido en varias partes. Estuve harto acá hace mucho, hace como 20 años ya. Ya. Te voy a acomodar un poco más el micrófono. Por supuesto. Para que te sientas más cómodo ahí. Ya, sí, ahí sí. Perfecto. Eso. Hace como unos 20 años yo empecé a recorrer la región de la Araucanía, más Bien. por el lado de Puerto Saavedra, Lago Budi. Viví ahí mucho tiempo, trabajé. Y ahora por las cosas del destino estoy acá por la zona de Licanray. Perfecto. Y trabajo en Villarrica también. Y trabajas en Villarrica. Sí. Ya, como también tenías como ese deseo del sueño sureño que dicen, de venirse al sur, disfrutar del clima. Sí, de bien niño igual, porque tengo raíces acá Bien. en el sur de Chile, ¿no? En Ya. la comunidad de Las Quenchas y del Lago Budi. Mi abuelo tiene apellido mapuche, yo lo Ya. heredé, entonces me vine como en búsqueda de ese sueño que tuve mucho tiempo, ¿sí? De conocer las raíces, pero eso fue hace tiempo. Claro, Y ahí conocí la región de la Araucanía, como te decía, hace como 20 años atrás. imagínate. Y sí tenía como ese sueño medio sureño, ¿cierto? Sí. Sí, porque, bueno, has experimentado la vida en la ciudad, has experimentado la vida en la capital y, Justamente. y no hay comparación. Sí, yo estudié en la capital, pues en Santiago, pero yo nací en Los Andes, que es una provincia que está al ladito de Santiago, pero en sí es una provincia, tiene alta tradición como de campo, tradición campesina igual. Ya, Entonces soy como heredero de todas esas cosas y cuando viví en Santiago y estuve en la universidad, trabajé un rato ahí, me noté de hartas cosas de lo que es sí, la capital, ¿no? sí.
pero estuve un tiempo y me vine. Buenísimo. ¿Siempre te gustó estar en conexión con la gente que te llevó a estudiar No, fíjate, psicología? yo más que nada no partí por una vocación de ayudar, voy a ser bien sincero. Ya. Yo partí por una vocación más intelectual de conocer al ser humano, Mm, ¿ya? Y posteriormente, como fui conociendo eso, estudié en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, que es un excelente lugar, justamente para eso, ¿no? Porque hay muchas carreras de las ciencias sociales, está al lado de filosofía, al lado de periodismo, artes, ¿no? Hay como te digo, una conjunción de tipos de pensamiento y tipos de gente y de personas de todos los ámbitos, ¿no? De Chile, ya. y con excelencia académica igual, y harta intuición y como te digo, motivación por el intelecto, que resulta súper nutritivo estar ahí, ¿no? Mm, También me formé como en esa conjunción con distintas personas, ¿no? Esas conversaciones. Fue bien bonito, por lo menos, esa ya. etapa. ¿Y dónde hizo clic la psicología aquí? La psicología, como desde lo clínico, hizo clic ya mucho más avanzadamente a partir de experiencias personales Ya. también, y de un entendimiento de lo que es la psicología clínica a partir del psicoanálisis, la psicoterapia humanista, y posteriormente con los hobbies, ¿no? Yo siempre he tenido un hobby, siempre he sido, digamos, músico, ¿no? Bien. He trabajado haciendo ¿Música qué distintos tipo? tipos de música. Rock. Partí siendo metalero y después terminé tocando música neofolk, digamos. Ya. Y al final terminé tocando como cumbias y ska, ¿no? Bien. Entonces también tuve un recorrido musical bastante amplio. Siempre fue como líneas paralelas. Ya. Yo en su momento, a partir de la musicoterapia, que fue algo que encontré también en la facultad, o sea, en esto fue la Facultad de Arte de la Chile, estudié un postítulo de 2 años bien largo de musicoterapia. Bien. Y ahí conocí como esa conjunción, digo nuevamente, de disciplinas, ¿no? Que es la psicología Sí. y una aplicación a partir de la música. Y ¿Y ahí cómo empecé a relacionar con lo clínico ya. y ¿Y con la cómo ayuda. funciona la musicoterapia? La musicoterapia es una cosa bien extraña, digamos. O sea, no extraña, pero es una cosa no muy conocida en Chile. Sí, por lo menos en Latinoamérica, en Argentina, es una cosa súper, súper desarrollada. Hay una carrera de musicoterapia, distintas universidades imparten la carrera de musicoterapia, ya, porque es como una disciplina aparte de la psicología, pero Bien. sí es un tipo de psicoterapia, ¿ya? Mm, Y funciona de distintas maneras, hay muchos tipos. Yo trabajo una que es la musicoterapia creativa, que es a partir de hacer música, a partir bien. de tocar instrumentos de fácil manipulación. Hay muchos instrumentos que tú solo con tocarlos suenan, ¿ya? Claro. Y a partir de eso puedes trabajar con niños, puedes trabajar con discapacidades, puedes trabajar con neurodivergencia, puedes trabajar con adultos con trastornos psiquiátricos. Y a partir trabajando con trastornos psiquiátricos, lo que es la comunicación, como la rehabilitación psicosocial a partir Bien. de hacer música, en grupo principalmente. Y después trabajé con niños en reparación de maltrato, de maltrato de infantil, ¿sí? Bien. Y trabajé en Sename un tiempo, Ya. Cuidadera Sename. Ya. Y trabajé ahí con temas como el dolor, que creo que es uno de los temas que nos convoca a conversar hoy día. Sí, Trabajé a claro, partir de la musicoterapia claro. con niños, ¿cierto? Sí. Precisamente, cómo la musicoterapia puede ser una vía perfecta para sanar el dolor? Ya, mira, quizá ahí hay Y de tu experiencia sí, también, porque creo que es muy valioso lo que nos dices, que has trabajado con estos niños que evidentemente han vivido el dolor de la pérdida de, comenzando por su casa. justamente la familia y otros tipos de hechos no vulneratorios o vulneradores. La pregunta es cómo la musicoterapia Mm, actúa con el dolor. Em, claro, quizás primero hay que pensar cómo funciona la musicoterapia en general. claro, La musicoterapia funciona bajo un supuesto, que la música es reflejo de la identidad de una persona o de un grupo, ¿cierto? Los países tienen distintos tipos de música que los representan identitariamente, ¿no? Por bien, ejemplo, en Chile la cueca y otros tipos más de sí, música folclórica. En Bolivia quizá otros tipos de música, ujú, ¿cierto? Que representan un poco sí, algo de esa cultura. En los individuos pasa igual.
según la musicoterapia, ¿no? O sea, si revisamos la playlist de mi Por playlist en ejemplo, este momento, pudiésemos determinar. claro, es como un soundtrack, dice, Sí, como un soundtrack de la vida. Este es el claro, soundtrack de mi vida, ¿no? Todas claro. estas canciones que ando trayendo ahora. Sí, pues tiene que ver un poco con... La música tiene mucha relación con quién es uno o cómo Mm, uno se percibe. ya. Y bueno, en ese sentido, la musicoterapia tiene el supuesto de que la música es un reflejo del ser humano. Mm, Y si uno va más allá, la música es un reflejo de la psicología de un ser humano. buenísimo. Y si sigue uno en ese camino, interviniendo musicalmente, Claro. algo con una persona, Ujú, puedes cambiar algo de lo psicológico, ¿sí? buenísimo. De lo emocional, Mm, de la estructura de personalidad y también más allá de lo neurológico también, ¿no? bien. Puedes hacer quizás más conexiones neuronales, rehabilitar en algunos sentidos. eh, bueno, sí, hay harto de eso, ¿no? Y Ese es la... como el supuesto. Y el dolor, mm, a perdón, ver, antes que entre el dolor, ¿y cómo es el proceso de rehabilitación ahí? ¿Cómo se dan esos procesos y lo que pasa con la es que la música? musicoterapia trabaja, la música en sí como herramienta terapéutica, trabaja distinto como trabaja el lenguaje, por ejemplo, Bien, porque los psicólogos trabajamos generalmente en psicoterapia hablando o conversando con el paciente. Y el paciente tiene que hablar como para sanar, ¿cierto? La musicoterapia trabaja con todo el sistema nervioso. Para hablar uno trabaja con ciertas áreas en que se combina el lado izquierdo del cerebro con el lado derecho, ¿cierto? Ciertas mm, áreas específicas, neurológicas, adaptadas para el trabajo del lenguaje y claro, que conectan con las emociones y uno sí, puede trabajar. Pero la música trabaja con todo el cerebro, bien, no solo con partes, ah, ¿no? No con partes tan específicas. Entonces, uno puede, a partir de la neuroplasticidad, ¿cierto? bien, Uno puede trabajar con música en distintas áreas y puede rehabilitar unas en reemplazo de otras que están dañadas, por ejemplo, o habilitar nuevas conexiones neuronales claro, y te puede servir, no sé, pues en casos de neurodivergencia, para trabajar comunicación y otras cosas más y otras funciones ejecutivas del cerebro. claro. Bueno, funciona para muchas cosas. Mm, En el caso en que como yo lo trabajé, por ejemplo, en rehabilitación psicosocial con bien, personas con trastornos psiquiátricos, lo trabajaba grupalmente. Y eso hacía que las personas se pudiesen comunicar, porque hay una dificultad en la comunicación en las personas que tienen un trastorno psiquiátrico severo, como la esquizofrenia, por ejemplo. ah, La persona es muy difícil comunicarse con él, como que están en otro mundo, ¿cierto? ya, Con el autismo pasa similar. ah, Pero con música tú puedes como bajarlo y poder comunicarte con la persona, con sonido, ¿no? claro, Esa persona, eso está ocurriendo en ese momento, la persona está comunicándose contigo, tú tienes como la certeza de alguna manera de que eso ocurre bien, y que estás trabajando neurológicamente también esa presencia y mm, comunicación con otro, sin palabras. ya, Entonces, ese es más o menos como se trabaja con musicoterapia en esos casos, ¿cierto? claro. Ahora, el caso del dolor, íbamos para allá, ¿no? Sí, y ahora sí, cómo podemos sanar o cómo podemos trabajar el dolor a través de la musicoterapia? Ya. Bueno, la musicoterapia, como te digo, es un tipo de psicoterapia. Yo creo que el dolor también es un concepto súper, súper amplio, ¿ya? Bien, Ahora, aterrizándolo a cómo yo he trabajado eso, yo he trabajado en dos facetas. En Santiago, en Pudahuel, trabajé en Coaniquem, ¿cierto? Con la música como un aliviador. bien, La música, porque a ver, en Coaniquem, yo te estaba comentando hace un ratito, Coaniquem es una ahí, fundación chilena de mucho tiempo, parecida a la Teletón, que trabaja con niños quemados, ¿cierto? Y los bien, atiende gratuitamente, y un súper buen servicio que hace. Y una de las partes más fundamentales del trabajo que hace Coaniquem son las curaciones. ah, Y las curaciones con niños quemados, no sé si tú has visto algún niño quemado alguna vez, pero están sí, envendados enteros y hay que sacarle esas vendas, ¿no? Y al sacar esas vendas muy doloroso, es muy doloroso. Desde guagüita hasta niños de 7, 8 años creo que me mm, acuerdo haber visto, ¿cierto? Pero para ellos esa situación ya de ir a curarse cada claro, cierto tiempo, cada una semana, cada 2 semanas, sacarse la venda, todo, es traumática, ¿no? Entonces lo que hacíamos ahí con música, con otra colega que trabajábamos en ese bien, momento, eh, aprendí a todo ella igual, eh, asistíamos las curaciones con música. Por ejemplo, una guaguita de 1 año y tanto podía distraerse del sonido con un metro. Yo le hacía sonar el metalófono, por ejemplo, le pasaba una calimba para que ella la manipulara, porque solo suena eso, ¿no? claro, O le pasaba, o con otra cosita hacía sonar un sonajero, ¿no? ya, Un cascabel.
y se distraía, ¿no? Ah, Se distraía del dolor. Entonces, las enfermeras que estaban ahí también agradecían mucho porque como que apaciguaba el ambiente, porque estar con un llanto de bebé, llanto de niño, es sí, muy estresante también claro. para el que está trabajando ahí, ¿no? Mm, Bueno, pero eso generábamos en un primer momento una de las aproximaciones que tuve de la relación entre el dolor y la musicoterapia, ¿no? Como un aliviante. claro. Porque la música en sí alivia muchas cosas también, ¿no? Mm. Hay un dicho acá en Chile, no sé si tú lo conoces, que el que canta sus males se espanta. ¿Has escuchado Bueno, eso? no lo he Es un escuchado dicho nunca. muy conocido como de la idiosincrasia chilena, ¿no? Ya, Violeta Parra creo que hablaba de eso, bien. ¿no? Quien ¿Quién canta? canta sus males se espanta, Muy ¿no? bien. También la música es un aliviador del dolor Mm, en ese sentido, ¿no? Eh, a través de la música tú puedes trabajar muchas dolencias que quizás son difíciles de hablar, claro. porque el dolor en sí es difícil de Mm. ponerse en palabras, es una de las definiciones que tiene el dolor. Entonces, con música o con las artes en general, con la pintura, con la Sí. escritura, ¿cierto? Alguien que haya vivido, por ejemplo, ¿Mm? la pérdida de un familiar, que es un proceso doloroso, Claro, sobre duele. todo cuando son circunstancias difíciles, Mm, circunstancias trágico. adversas, trágicas. Mm. ¿Cómo puede ser esto también un camino reparador? Ya, es una gran pregunta la que me hacen, porque yo creo que el duelo en sí es un proceso natural, Ujú, ¿cierto? Que es necesario, en que el dolor ocurre y inevitablemente va a ocurrir, ujú, porque hay un desapego o una pérdida de algo o de alguien, mm. ¿cierto? El duelo no solamente con las personas, el duelo puede ser cualquier situación, perder un trabajo, Sí, es una también, por depresión, supuesto que sí. una Mm, enfermedad. El de saber el diagnóstico de una enfermedad ya es un duelo, uno tiene que despedirse de algo, sí. perder algo, una Ujú, parte suya, simbólica, no sé, emocional. Para eso hay un proceso natural que es el duelo, ¿cierto? Que debe quizás estar asistido por los principales vínculos de cada mm, quien, que es su familia, sus amistades, claro. sus compañeros de trabajo, ¿no? Debe haber un acompañamiento ahí. Pero ese duelo tiene que ocurrir ese dolor, es un dolor, Ujú, no digamos que es necesario, pero es un dolor inevitable, quizás, claro. ¿ya? Además, innato el dolor en el ser humano. A la experiencia humana, ¿cierto? El dolor es casi fundamental, ¿no? Es inherente, Sí, como dices tú. claro. Ahora, el tema es cómo poder vivir cuando las experiencias son demasiado dolorosas. Claro. Por ejemplo, que se llama un duelo patológico Mm, o, o, o algo que provocó trauma en alguien, mm, una experiencia claro, dolorosa cercana a la muerte o una vulneración de derechos en la infancia, por supuesto. como Una maltrato, violación. como violación, Sí. como violencia, ¿no? ¿Cierto? Eso también provoca un dolor que es un dolor psíquico, ¿no? Mm, Hay un dolor psíquico y un dolor físico que tienen similares características, pero son bastante distintos igual. Pero un dolor físico siempre va acompañado, dicen, con un dolor psíquico, ¿ya? claro. Ahora, para ese dolor psíquico, em, como te digo, en términos del duelo, eso es necesario, pero es necesario acompañarlo. A veces es necesario acompañarlo con psicoterapia, una psicoterapia de acompañamiento, Claro. ¿sí? Y eso sirve bastante. Mm, Pero también va acompañado de los acompañamientos que esa persona pueda recibir por sus grupos, por sus claro. Sus vínculos redes de afectivos, apoyo, ¿ah? su red de apoyo y Son sus claras. vínculos afectivos Mm, fundamentales. Lo que la música puede hacer ahí también es importante, porque la música es un modo expresivo, ¿no? mm, Se habla de que la música sublima las cosas que uno no puede procesar como autónomamente, ¿no? ya. Hay cosas que no puedo llevar a mi conciencia porque son muy dolorosas y si trabajo con música o me pongo a cantar unas canciones que me gusten, algo de eso puedo expresar, Claro. ¿sí? O si más allá yo quiero hacer una canción o hacer un poema, no solo música, ¿no? Ah, Puedo poner eso de otra manera, ¿sí? claro. Eso que es muy doloroso, Sí. ¿sí? Eso quizás son guías que puedan servir como para entender cómo trabajar el dolor del duelo. Mm, Ahora, aquí lo esencial es poder expresar, claro, exteriorizar lo que uno lleva por dentro o lo que la persona lleva o experimenta por dentro. claro que sí. Hablar. Mm, Ya, la psicoterapia en sí es hablar, mm, ¿no? Es de alguna manera poner en circulación en el afuera y con claro. un otro, con un Mm, psicólogo en este caso, cuando es claro, psicoterapia, sí.
algo de lo que me cuesta mucho hablar. Generalmente el dolor es algo como te decía, que cuesta mucho hablar. Claro. Entonces, si tú sitúas las condiciones para que ese relato, esas palabras sean dentro de lo incómodo que es hablar del dolor, sean lo más cómodas posible, Claro. estás haciendo psicoterapia. Y ahí tú puedes, de alguna manera, no necesariamente sanar el dolor, pero la idea es que la persona los seres humanos puedan vivir con ese dolor, Claro. relacionarse de otra manera con ese dolor. ¿Puede una Y- persona ser resiliente Ujú. pese a que haya vivido un evento, una situación Trauma- dolorosa o traumática? Sí, sí existe la resiliencia, por supuesto. Ahora, hay que ver cómo esa persona es resiliente, porque es comprensible y quizás es lo mejor que una persona que sufrió un evento traumático de cualquier tipo, violencia, ponte tú, en la infancia, Claro. se haya relacionado con la violencia o con el dolor que lleva por dentro, evitándolo. Es súper clásico ese mecanismo de defensa que se llama, ¿no? Evitar el dolor. Entonces, una persona que se transforma en una persona que en realidad es evitativa, ¿no? Que hace cosas, pero tiene muchas amistades, tiene muchos quehaceres, o trabaja mucho, se da mucho eso acá también. Son trabajólicos, entre comillas, ¿no? Claro. Y eso sucede porque responde a un mecanismo de evitación del dolor. Mira. Pero ese mecanismo, si bien puede verse como una resiliencia por algún profesional o un profesor o alguien que lo vea a esa persona a los 25 años trabajando a full, ¿no? Pero en realidad está trabajando a full porque hay un mecanismo que aprendió pequeño de evitar ciertas cosas, ¿no? Porque relacionarse con la persona era muy doloroso, quizás. Los vínculos afectivos cercanos eran muy dolorosos. Entonces los evita toda su vida, ¿cierto? Claro. Entonces en algún momento ese mecanismo de defensa o ese mecanismo autodefensivo va a caducar. Ya no va a servir a los 40 años o a los 60 años cuando tenga que jubilar. Ya no va a servir este mecanismo de evitar todo y estar siempre activo, ¿no? Va a producir dolor, ¿no? Claro. Generalmente ocurren síntomas como crisis de pánico, ¿cierto? O una depresión importante. Ansiedad, quizás. Ansiedad también, por supuesto. Las crisis de pánico están dentro de lo que es lo ansioso, ¿no? Entonces, todas estas como sintomatologías que los doctores después empiezan a medicar para aliviar el dolor, si es que eso no se trabaja profundamente, hablando o expresando con otro tipo de terapias, como estábamos hablando, ¿cierto? Es difícil que se sane el dolor o que se aprenda a vivir con el dolor, ¿no? Entonces, lo que te posibilitan las psicoterapias, en el fondo, si es que tienes un evento traumático que no has trabajado todavía en tu vida, tienes la oportunidad. Yo siempre digo que entre los 20 años y los 50 años, como que es el rango en que una persona, como promedio, digamos, estamos hablando de cosas generales, en que una persona tiene las habilidades todavía para enfrentarse asistidamente con eso que es doloroso y que causa malestar. ¿Cómo a través de la psicoterapia las personas pueden mejorar las relaciones en su casa, en su trabajo, en su día a día? Realmente las personas consultan en psicoterapia cuando ya se dan cuenta que necesitan ayuda, ¿no? Y eso es súper bueno igual, porque eso el primer input es el del paciente, el que siente que necesita ayuda. Una persona que no siente que necesita ayuda no es un buen paciente, no va a trabajar bien. Aunque los demás sepan que necesita ayuda. Claro, él tiene que darse cuenta. Un principal factor es la motivación. Yo voy porque necesito ayuda. Si yo no siento eso, es mejor no ir a psicoterapia, yo creo, lo que yo recomiendo. Pero la pregunta era otra, era ¿cómo ayudan las relaciones? Claro, cómo lo que pasa a vincularse mejor con su entorno. Lo que pasa, el entendimiento que yo tengo a partir de mi experiencia y mi formación, es que, bueno, es una perogrullo un poco lo que voy a decir, pero somos seres de relaciones, ¿no? Estamos hechos, los seres humanos, en base a nuestras relaciones. Las más fundamentales, la que yo tengo en el vientre de mi madre. Por supuesto. Ya es una relación con un otro ser vivo, un organismo. La que tengo en mi entorno, cuando yo nazco, en mi entorno familiar. Y ahí se van fundamentando todas las relaciones que yo tengo. Pero también hay una relación que pasa bastante por alto, que es la relación que yo establezco conmigo mismo. ¿Sí? Y esa relación que yo establezco conmigo mismo a veces es más fundamental, no más fundamental, pero a veces es súper relevante. Y a veces la que no vemos, como que
Porque a veces nosotros podemos mejorar la relación con nosotros mismos, conociéndonos más, Claro, pudiendo hablar de algo que no había podido hablar durante tanto tiempo, ¿cierto? Y eso me faculta a mí a poder relacionarme con otros también, exacto. porque me voy a estar relacionando conmigo mismo de otra manera. O me voy a querer más, o me voy a perdonar, o me voy a, no sé, a conocer más, Claro. ¿cierto? Eso también me permite a mí relacionarme con otros, porque Mm. somos seres hechos a partir de las relaciones, ¿cierto? Es- No sé mm, si se Está entiende, ¿no? súper bien. Y además tiene que ver con algo también que quería preguntarte, porque como la psicoterapia en general, ¿verdad? La psicoterapia de apoyo, en este Ujú, caso la musicoterapia, el autoconocimiento y la reparación, ujú. ¿cómo aplica eso en un contexto de alguien que, por ejemplo, mm, quiere emprender, pero no se atreve a dar ese paso? Quiere em, reinventarse, por ejemplo. Quiere reinventarse, pero ciertamente todo esto está siendo un limitante en su vida. A ver si una persona siente que tiene limitancias en su vida y siente que no sabe de dónde vienen, ¿Mm? pero que les vienen ocurriendo constantemente, quiebres de relaciones o Mm. fracasos como relacionar los fracasos laborales también, a Sí. veces pudiesen tener que ver con un tema eh, no resuelto, ¿cierto? Mm, Pudiese ser, no estoy diciendo que eso es unívocamente así, por supuesto. Pero pero puede que exista un pudiese haber. patrón generalizado o una conducta generalizada sobre, digamos, por qué no me va bien en el trabajo, por qué no logro una estabilidad, o por qué no logro generar vínculos con mis colegas, o por qué no logro eh, hacer crecer mi negocio, o por qué no logro concretar ideas. Ujú. A eso voy. Claro, es que como tú lo estás diciendo, es un plano más general. Mm, No solamente está aplicado a lo laboral, mm, ¿cierto? Eh, yo creo como psicoterapeuta que aquí tenemos que ver como el recorrido de una persona. ujú. Puede verse en lo laboral, pero como te decía recién, una persona le puede ir fantástico en lo Claro. laboral. Puede ser muy, entre comillas, como te decía, trabajólico, Ujú. pero puede haber algo ahí que está fallando como para que esa persona Claro. Mm. tenga esa vida 100% y 200%, 500%, esa energía vital puesta solo en lo laboral. ¿Ya? Ahora, eso depende de cada persona, en el fondo. La respuesta es esa, ¿no? Mm, Hay que ver en cada persona y qué es lo que la persona mm, quiere y qué es lo que la persona cree que necesita, mm. ¿no? Si una Claro. persona que Cada siempre. persona tiene una experiencia distinta y cada persona tiene, se le pueden ofrecer las herramientas que requiera. Claro, por supuesto, no necesariamente va abocado a lo laboral, ¿cierto? Uno tiene que verlo en su conjunto. Si es que Ujú. el patrón de que las cosas no me resultan, también se repite en las relaciones y también se repite, Claro, a ¿no? ese iba, ¿no? Como Claro, estos patrones también se repiten no solamente en lo laboral, sino también en su vida personal, claro, con sus amigos. claro. Ahí probablemente pueda haber, como tú dices, un patrón de cosas que hay que empezar a pensar por qué me ocurre o me ha venido ocurriendo siempre así. Pero tiene que haber, como te decía, ese input, así como Mm, yo creo que necesito ayuda, claro. ¿no? El darse cuenta que para mí es la pieza clave, el darse cuenta. Claro, me doy cuenta de que algo me pasa y que no me doy cuenta de lo que me Claro, pasa, sí, ¿no? pues. Ese es como la motivación principal para Claro. iniciar psicoterapia, ¿no? ¿Hay ejercicios o rituales que puedan ayudar a resignificar el dolor? Mira, yo creo que hay escuelas de psicoterapia que pudiesen decir que sí, pero dado mi experiencia, las escuelas Por de supuesto. formación que Sí, yo adscribo, yo creo que el único ritual que sirve para eso, que es un tipo de ritual, porque es frecuente, porque se hace en un momento, en ciertas claro. condiciones, y es repetitivo, los Mm, rituales tienen eso, tienen sí, eso de ser repetitivo, ¿cierto? sí. En la psicoterapia. Mm, Y yo creo que es el único ritual que yo, como profesional, puedo ofrecer y confiar en que claro. resulta para Mm, trabajar dolencias psicológicas, ¿sí? ya, sí. Em, Creo que quizás otros rituales eh, están fuera como de lo que yo conozco, Claro, pero desde pero, tu pero la experiencia. psicoterapia en sí es un ritual, es Claro. algo, Mm, algo que es un proceso también, mm, algo que
la persona va alimentando de alguna manera un autoconocimiento, una Claro. reparación, un proceso de apoyo. Es algo que se va gestando, se desarrolla en el tiempo y tiene su fin también, Claro. ¿no? Y eso tiene que ver con un Mm, tipo de ritual, po, algo que la claro. gente hace Ah, para determinados fines. sí. Si estás en medio de una tormenta de dudas sobre tu futuro, hay una decisión que no puedes dejar al azar: tu propiedad. Cuando se trata de confiar y elegir bien, elija su propiedad, de Patricio Espinosa. Nos especializamos en lo que más valoras: la administración, venta y arriendo de casas, parcelas y condominios. Con más de 5 años en el mercado y una larga experiencia en el rubro inmobiliario, te damos la seguridad que necesitas para dar el siguiente paso. Elija su propiedad, elija bien. Si tienes una propiedad, déjala en nuestras manos. Elija su propiedad, elija bien. Visítanos hoy mismo en www.elijasupropiedad.cl. Seguimos con mucho más de gente con buena vibra y ha sido una conversación poderosa, porque como la musicoterapia puede ser también una vía para reparar, para nosotros finalmente dar ese paso que muchas veces nos cuesta dar. Y bueno, la idea es poder encontrar las herramientas que más se adapten a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestro problema personal, a nuestra vida, a lo que más nos acomode. Si nos cuesta hablar, probablemente esta sea una vía. Si nos cuesta expresar verbalmente, realmente, porque expresamos de muchas otras formas, ¿no? Claro, hay cosas que cuestan con palabras, po, Mm, y hay cosas que no tanto, ¿no? Como te decía recién, todo lo doloroso es difícil de poner en palabras, pero se puede. mm, Por eso yo trabajo con psicoterapia claro, fundamentalmente. O sea, fundamentalmente lo que hago yo es trabajar con la terapia de hablar, claro. ¿no? Y en casos que sea necesario, o que me lo consulten directamente, Mm, puedo trabajar con música, pero yo siempre hago una evaluación primero. mm, Si hay algo que cuesta mucho hablar, por ejemplo, te doy un dato, no sé, los trastornos alimenticios, por ejemplo, bien. la anorexia, Mm, bulimia, generalmente para el paciente es muy difícil hablar de sí mismo, de sus emociones, de claro. sus conflictos, lo que la vida emocional de una persona Mm, con un trastorno alimenticio es muy difícil, casi imposible de hablar. Por eso se utiliza musicoterapia en esos perfecto. casos, ¿cierto? Claro. Porque así la persona no necesariamente tiene la necesidad, o sea, no tiene el deber de hablar, Mm, tiene que simplemente hacer música. Claro que en musicoterapia se habla de lo que uno de la música que surge, claro. por Mm, ejemplo, en una improvisación, en una comunicación que tú estableces con el paciente a partir de instrumentos, tú hablas de lo que mm, mm, surge. ya. Y eso a las personas a veces le hace descubrir cosas como, oh, ¿verdad? Sí, yo soy así, ¿no? Mm, Y eso se conversa y la persona puede acceder mm, a hablar a partir de claro. algo no verbal, Tiene que ¿cierto? ver tiene que ver con la autoconfianza o con la confianza, esto, digamos, de generar las condiciones para Claro. que. Cuando yo me siento que estoy en un lugar no desconocido, Mm, me puedo desempeñar bien, ¿no? Para algunas personas, las emociones son un terreno completamente desconocido, ¿no? Y un terreno que es muy difícil, hay mucho miedo mm, y muy poca confianza, como tú dices, ¿no? Para poder establecer esa confianza de decirla, o esa confianza en sí mismo, en mí, ujú, en mí, digamos, para claro. poder hablar. Mm, Y después de que eso se establece, la persona, claro, puede tener más confianza en sí misma, claramente. Se puede trabajar así. sí. Y digamos, volviendo un poco al tema que veíamos anteriormente relacionado con la musicoterapia y Ujú. el dolor, ¿verdad? ¿Ya? Eh, ¿Qué señales indican que es el momento de buscar ayuda profesional? ¿Cuáles son esas señales Ya. que la gente puede empezar a evaluar, hacer un check allí? Ajá. Ya, mira, yo te voy a hablar, insisto, que como psicoterapeuta, Muy porque bien. ahí me domino más. Eh, Trabajo como psicoterapeuta, pero principalmente como psicoterapeuta. Y en ese sentido, como te decía, uno es el darse cuenta que necesito ayuda, Mm, ¿cierto? Pero ese, a veces el camino previo para darse cuenta que necesito ayuda es que sufro de un tipo de malestar mm, o incomodidad o dolor psíquico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, llegan pacientes que vienen porque le dio una crisis de pánico y no sabe por qué. claro. Eso es un tipo de dolor psíquico, Mm, ¿sí?
O una persona que siente que no tiene ganas de trabajar, que no tiene ya, no disfruta cuando las cosas que disfrutaba antes, ¿no? Son sintomatología más depresiva. También es un tipo de dolor, es un Ujú. tipo de malestar. Generalmente ese es un aviso. Al igual que el dolor es un aviso de que algo en el cuerpo no está bien, el dolor psíquico o el Claro. malestar psíquico es un aviso para decir algo me está pasando, necesito ayuda. ¿Sí? Y generalmente pasa por temas así, o mucha ansiedad, ¿no? No poder dormir, Claro. el insomnio, ¿no? Mm, Algo muy visto también, mm, la crisis de pánico, el insomnio, la irritabilidad, y estoy como ujú. enojado en la vida, no sé qué hacer. Claro. Puede tener que ver con lo que tú dices, me va mal, no estoy enojado, Sí. o tengo problemas en mis relaciones, estoy siendo agresivo con otro, estoy siendo agresivo conmigo mismo. Ujú. Uno piensa que a veces la agresividad siempre va hacia afuera. Como yo te decía, somos seres de relaciones con uno mismo también, entonces Sí. la agresividad se va con uno mismo. Soy muy autoexigente, me critico mucho, me considero una persona inútil, Ujú. feo, etcétera, ¿no? Eso Ujú. también es a partir de la relación que uno establece con uno mismo, que tiene que ver con la autoestima, ¿ya? Y es posible darse cuenta de eso, ¿no? Generalmente las personas se dan cuenta ya cuando están, bueno, dependiendo del desarrollo de esta persona, ¿no? Pero Claro. muchas personas, generalmente en esta región quizá o en Chile, se dan cuenta cuando ya Mm, están muy mal, ¿no? Que ya, es que yo pensé que me la podía solo, pero en realidad no me la puedo solo. Y mm, tengo que reconocerlo, ya a los 45, 50 años estoy reconociendo que necesito ayuda, ¿no? claro. O sea, mientras antes uno hace ese ejercicio de reconocer, necesito ayuda, o en realidad no me la puedo con esto, Mm, es mejor, ¿no? claro. Bueno, ahí está la clave. ¿Ah? Tratar de exteriorizar y dar el paso. Yo creo que es necesario para poder crecer, para poder ser, para poder lograr lo que nosotros nos hemos planteado en nuestro proyecto personal también de De vida. felicidad. Sí, lo que todos estamos buscando. Mm, Justamente, de distintas maneras, ujú, pero mm, las personas buscan felicidad en general, ujú. o Claro. estar tranquilos, Claro. ¿no? O Bueno, estar plenos, ¿no? hay que entender también la felicidad como una búsqueda, ¿ah? Claro. Algo que nos motiva hasta a llegar a algo, pero que no es tangible, no es estar feliz. Es como un estado, Sí, quizás, algo que se busca como un estado psicológico, no sé. Hay hartas definiciones de lo que sí, pero por supuesto, sí, de la claro que sí. filosofía también. Sí, ¿Mm? por eso lo planteaba como esa búsqueda, ¿ah? No como un estado propiamente, Ujú. Ok, no como sentirse feliz, hoy estoy feliz, pero claro. que esté feliz no necesariamente que esté en vías de la felicidad. ¿Ah? Se supone que todo lo que hacemos, eh, todo lo que nos autorrealiza o lo que nos hace sentir que estamos logrando lo que queremos, es indicio de que estamos en vías de la felicidad. Que ¿Mm? estamos bien, Mm, ¿cierto? por Mm. supuesto. De que Sí. voy bien en mi Claro, vida, sí, ¿cierto? sí, Claro. Y estupendo. cuando eso no ocurre, Sí, a veces sí. nos cuestionamos qué está pasando. Bueno, ahí vienen los cuestionamientos y Ujú. creo que es bien que nos pase eso para poder también poder buscar soluciones, ayuda y no quedarnos Claro, allí, porque creo que quedarnos allí detenidos no es el camino tampoco. claro. Y no siempre la psicoterapia es el camino, ¿ah? Mm, Hay otras ayudas que uno puede ujú. prestarse, como los hobbies, Ya, como lo que a mí el placer, digamos, lo que a ujú, mí me gusta hacer, eso es el placer, claro. ¿no? Si a mí me gusta andar en bicicleta, me gusta, no sé, bailar o Sí. cantar, hacer Ujú. lo que a mí me gusta. Eso es un detalle, pero es un detalle súper relevante. Sí. Ayuda mucho a la sensación de estar bien, hacer lo que a mí me gusta hacer. Ujú, ¿Ya? Si el trabajo que yo tengo es un trabajo que a mí me gusta hacer, ujú. súper bien. Igual que el ocio. Las actividades de ocio también, por Sí, a supuesto. veces hay mucho prejuicio respecto al ocio, porque Sí, se cree que el ocio es, es flojera. claro, es flojera. Claro. Ya eso es No, patológico, ya es eso está en otro. autorrealización, el Sí, pues. ocio es necesario. Ujú, Es necesario, es porque hay actividades placenteras. A las personas que les gusta conversar. Me claro, gusta conversar, no me gusta bailar, pero me gusta conversar, ¿no? exacto. Y me es placentero Ujú, conversar y claro, nutrirme de los claro. conocimientos de otros. Sí, Y eso no es socio, eso claro, es realización, mm, autorrealización humana, claro, que es necesaria para la salud mental de esta persona, no solo trabajar, ¿no? claro. Yo creo que el problema está en quedarse en el ocio, haciendo ocio. Claro, si uno se está quedando solo en eso, bueno, algo está pasando, Claro, ¿no? exacto.
Sí. Bueno, lo otro también son las relaciones humanas, po, los vínculos afectivos, las redes de apoyo, Mm, los amigos, la familia. Si hay vínculos afectivos cercanos ahí, es bueno desarrollarlo. En esta época o en estos tiempos, no hay mucho tiempo para la familia, salvo claro. el WhatsApp, ¿no? Un Mm, mensaje al papá, a la exacto. mamá Mm, o a los hermanos, pero es importante igual tener eso. Los soportes de la salud mental ujú, son las ocupaciones, el trabajo, ¿no? El ocio incluido ahí ya. y las relaciones afectivas. Eso es lo que a ti Mm, te soporta, te da un colchón para que tú claro. puedas andar en la vida y desarrollar tus posibilidades Mm, emocionales, ocupacionales, de lo que tú ujú, quieras, ¿no? claro. Pero si uno anda mal, el trabajo no me gusta, me pagan mal, Exacto. estoy haciendo un sacrificio, me siento, me tratan mal. Ujú, Ya, si el trabajo funciona mal, bueno, las relaciones afectivas que funcionen bien, ujú, pero me llevo bien con mi pareja, no sé, tengo mis mascotas, ujú, ahora, si pasa que las relaciones afectivas andan mal, el trabajo tiene que andar bien, ¿no? Si tengo problemas con mi señora y nada, no siento que no me quieren, pero en mi trabajo me siento bien porque hago lo claro. que me gusta, me pagan Sí. bien, etcétera. Tengo ahí como cierto soporte. Pero si los dos están mal, Mm, tengo un riesgo importante para mi salud mental. claro. Y ahí quizá es necesaria la psicoterapia. Bueno, en otros contextos también es necesario, Mm, pero cuando andan mal estos pilares de la salud mental, que no es un concepto mío, es un concepto de un psicólogo social argentino, ya. no me acuerdo el nombre en este momento, pero ahí te Sí. lo puedo dar. Ya. No, Eh, sí, y yo considero también que, sobre todo en estos tiempos, la salud mental ha adquirido un valor eh, muy visible, ¿ah? Muy, Se ha hecho visible, sí, sí, porque hay más patologías. exacto. La gente se ha enfermado más. A partir de la pandemia también. Hubo mucho trabajo para los psicólogos en pandemia. Ujú, Y posteriormente a eso también ha habido más trabajo. sí, No porque hay menos posibilidades de, como tú dices, de las actividades de ocio, sí, desarrollar el ocio, de los trabajos quizás están más exigentes, ujú, menos satisfactorios, hay menos tiempo para la familia, menos tiempo para las amistades, menos tiempo para esta ujú, actividad. claro, Entonces, claro que la salud mental en estos tiempos está más en claro, juego y es más claro, visible, por sí. supuesto. ¿A ti cómo te ha ayudado la psicoterapia en lo personal? Personalmente. Sí, En la universidad, con mis tuve ciertos síntomas depresivos, ¿cierto? sí, Y, y me ayudó mucho la psicoterapia. Estuve un año con una psicóloga. mm, Me ayudó mucho a autoconocerme, saber para dónde iba. mm, Tenía cuánto, 24 años creo, por ahí. No, menos, tenía como 22. ya, Y sirvió mucho para saber qué es lo que yo quería, porque la psicoterapia te hace comunicarte contigo mismo. Hablar de ti claro, ya es comunicarte contigo mismo. Hoy estoy diciendo esto de mí, ah, ¿no? Mira, y lo dije, o pude decirlo, ¿no? Y esto hace que después de lo que yo dije hayan otras cosas que resolver. Surgen más preguntas, surgen otras ideas, claro, surgen otros recuerdos, ¿no? Surgen otras convicciones. Y yo terminé al final de esa terapia como sabiendo, ya, yo voy a hacer esto con mi vida, ¿no? mm. Y me sirvió bastante. Pero fue en la juventud. No he hecho otra psicoterapia. Quizás me gustaría hacerlo en su momento. Y ese es el momento. Ah, Por supuesto. sí. Bueno, esa era una invitación para todos también, a que algún momento podamos hacer, experimentar y vivir también la psicoterapia, porque nos hace bien para nuestra transformación personal, para nuestro crecimiento, Por y supuesto. que eso nos mejora, nos equilibra, nos pone en sintonía también de nuestros proyectos. Claro, Mm, sirve para algún momento frenar y decir, para, ya voy a mm, revisarme un poco, claro. voy a hablar de mí, voy a quizá conocerme más, que Ujú, también es un objetivo de la claro. psicoterapia. No necesariamente reparar daños o sanar dolores, ¿no? A veces simplemente es Mm, conocerme más, claro. porque si yo me conozco más, puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Perfecto, sí. Y si tomo mejores decisiones, puedo hacer lo mejor para mí. Claro. El proceso de reinvención Ujú. personal es un Ujú. proceso muchas veces doloroso, que tiene muchos altos y bajos, de acertar mucho, pero también Errar. de Blanco. equivocarse, sí, de parar, de volver a comenzar. ¿Cómo puede ser también a través de las herramientas que tú ofreces? em, Puede ser importante para una persona que quiera entrar en ese camino de la reinvención o que está en ese camino de reinvención y que esta también puede ser una herramienta perfecta
para su vida? O sea, puede ser una herramienta que le puede servir. Alguien que quiere reinvertirse necesita saber para qué es bueno, necesita saber. Pero yo creo que una psicoterapia lo más va a saber qué es lo que yo necesito. ¿Qué me gusta? ¿No? Esa palabra. Ese es un buen punto. Sí, ¿qué me gusta a mí hacer? ¿No? A mí me gusta esto. Como te decía, cuando yo hice psicoterapia me sirvió para darme cuenta de eso, ¿no? Claro. A mí me gusta esto otro también. Ya voy a hacer esto. Sí. Y me sirvió en toda mi vida, ¿cierto? Para tomar decisiones. Sí. Claro, la psicoterapia sirve para tomar decisiones y para reinventarse también, pero no es condición única, ¿cierto? Claro. Hay personas que saben claramente lo que quieren, sí, son capaces. Por supuesto. Pero si yo siento que en realidad no sé bien lo que quiero, no confío mucho en mí, ¿cierto? Quizás una psicoterapia puede servir, ¿no? Claro. Sí, ya para saber en realidad a mí me gusta esto. Claro. Que le dé confianza, claro. Autoconfianza. O en realidad uno puede darse cuenta, en realidad no confío en mí. Y eso es lo que pasa. ¿Y por qué no confío en mí? Y bla, 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 ¿no? Y eso es un proceso de conversación. Exacto. Excelente. Pablo Lefio. Pablo, gracias por estar aquí en Gente con Buena Vibra. Lito, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Sí. Ha sido una súper bonita y buena conversación. Sí, y qué bueno que estás acá en Villarrica, en Licanray, en esta zona. Y eres de aquí, y eso ha sido como el objetivo también del podcast, descentralizar también. No todo ocurre en Santiago, tenemos gente muy, muy valiosa, muy preparada también en nuestra zona, y que es un gran aporte también para la comuna. Es la idea, poder ayudar, ¿sí? Al fin y al cabo de eso se trata. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Pablo Lefio, aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Nos vemos. Gente con Buena Vibra fue presentado por Elija su propiedad, de Patricio Espinosa. Fue grabado en los espacios de Centro Cultural Liquén, Villarrica, con la colaboración de Sergio Retamal Foto. Este podcast es producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares.